Muy buenas pilotos, hoy tenemos este dron que veis aquí, es el Cinebot 30, el último Cinebook de HGLRC. Es diferente a los que había lanzado antes, al menos estéticamente, como veis. Viene con estas luces de neón tan chulas. Precioso es precioso, pero vamos a ver cómo vuela y cómo se comporta. Antes de hacerlo, os lo presento. Adelante vídeo. La cajita nos viene con la silueta del dron y aquí las indicaciones de la versión que tenemos. En este caso es la versión analógica de 4S y con receptor TBS. Vamos a abrirla, vamos a ver qué tenemos dentro. Lo primero, una bolsa, y dentro de la bolsa soporte para antena, hélices, tornillo, llaves Allen, cables para conectar la GoPro y llavero. También tenemos una bolsita con lo que es el joystick para las opciones de la cámara, el dronete y una bolsita con pegatinas e instrucciones para ajustar y poner en marcha el dron. Nos fijamos entonces en el dron que tenemos aquí y lo primero que voy a hacer, claro, es quitarle el plastiquito. Pues aquí está el dronete y veis que lo primero que llama la atención es la estética. Es un nuevo diseño de frame. Por un lado tenemos los protectores de las hélices, los ductos, que según dicen es de un plástico bastante resistente. Luego tenemos lo que es el frame ya de carbono, con una placa central de 3 milímetros de espesor. Esta de aquí donde va la cámara es de 2 milímetros. El diseño también está pensado en lo que es el desmontado. Solamente hay que quitar 6 tornillos para entrar al interior del dron. La distancia entre motores es de 127 milímetros. Llama mucho la atención, digamos, el lugar donde va la cámara, este que veis aquí, que es de aluminio. Veis que la zona en la que va el gimbal tiene varias gomas para absorción de vibraciones, y luego por otro lado también en los motores tenemos estas piezas de TPU para absorber las vibraciones de los motores. Por supuesto que 3 pulgadas, como dice el nombre. Llaman la atención los motores 1804. Estos son muy anchitos y bajitos, y en la versión de 4S, que es la que tengo aquí, son de 3450 kV. La versión de 6S son de 2450 kV. Son motores bastante grandes para ser un 3 pulgadas. No tienen mala pinta, pueden ser bastante potentes. También llaman la atención en el diseño estas columnitas de aluminio que tiene aquí, quedan muy chulas. La batería, como veis, va a lo ancho. Lo que es la hélice la tenemos en la parte de atrás. Conector para la batería de XT60, por supuesto. Una antena súper pequeñita, es una Lollipop, pero muy pequeñita, es muy chula, como podéis ver. Y uno de los detalles que más me han gustado de este bichillo es este que veis aquí. Tiene un cable de neón que se ilumina y queda muy chulo cuando está volando. Pero para ver ya los demás detalles tenemos que desmontarlo. Bueno, y aquí ya tenemos ya el dron desmontado con los 6 tornillitos que comentábamos. Vamos a empezar por la parte de arriba, que es la más importante, donde está la controladora. Aquí tenemos una placa todo en uno, digamos que tienen los ESCs y la controladora en una misma plaquita. Estamos hablando de una F722 de 45 amperios, la versión 2 de GPRC. Viene incluida con una black box de 16 megabytes. El micro USB que veis aquí, es curioso que no traiga ya un USB-C. Os he dicho que tiene 45 amperios, un pico durante 10 segundos de 55 amperios. Puede funcionar con lipos de entre 2 y 6S. Y el giro que tiene es un ICM 42688P. Como veis, aquí tiene ya lo que sería la unión a los motores. Tenemos también aquí un pequeño condensador para evitar los picos de corriente y la salida a XT60.
que os he comentado anteriormente. El resto lo tenemos en la parte de abajo. Por un lado, esto que tenemos aquí es un pequeño BEC, lo que es una fuente de alimentación para lo que es el neón que da la vuelta a todo el dron, y el VTX, el emisor de vídeo que veis aquí, y es nada más y nada menos que de 1 vatio de potencia. Tiene muy buena pinta, está recubierto todo de aluminio. Y luego aquí escondidito está el receptor de radio, que en este caso es un TBS Nano. Y es que tenemos distintas versiones de este dron, sobre todo con distintos emisores de vídeo. Tenemos el DJI, pues el WASP, que sería la cámara con menos latencia, en formato 4 tercios. Tenemos otra versión que es también DJI con la Nebula Pro, la Cadax Nebula Pro, muy recomendable. Una versión de Avatar también, y la versión analógica, que es esta que estáis viendo aquí. Lo que son los receptores, tenemos Plug and Play sin receptor, tenemos FrSky, tenemos TBS Nano, que es este de aquí, y el RS de 2,4 GHz. La cámara, que va aquí incrustadita, como lo veis, en este caso es una analógica Cadax Ratel 2, y bueno, queda un montaje bastante limpio. Voy a volver a montarlo y seguimos viendo el dron. Bueno, y antes de montarlo os quiero enseñar una particularidad. Veis estos separadores que tiene aquí, estas columnitas que son de aluminio, es donde montaremos la placa superior. En ningún momento vamos a montar tornillos sobre lo que sería plástico, lo hacemos sobre estas piecitas de aluminio o la parte delantera, que es esta de aquí. Y aprovecho también un poco para que veáis el detalle del frame, cómo está trabajado, cómo han rebajado las aristas. Yo creo que tiene un acabado muy majo en este caso, y todos los tornillos tienen un avellanado de forma que quedan al ras de lo que sería la placa central. Aquí tenéis un detalle de la zona limpia donde va lo que es la cámara grabadora. Veis que tiene una amortiguación que en principio nos tendría que evitar las vibraciones y por lo tanto el efecto halo, que tampoco nos gusta a los pilotos. Y tenemos un par de tornillos aquí para, digamos, adaptar o para poner el adaptador que queramos, pues ya sea para GoPro, Insta o lo que fuera. Visto esto, voy a montar el dron y seguimos con ello. Para que os hagáis una idea, mirad la diferencia del tamaño de los motores con el Pavo 25. Son bastante más hermosos y grandes. Se nota la diferencia, ¿eh? Bien, antes de echarlo a volar, algunos detalles más. En cuanto a practicidad, veis que aquí tenemos el acceso del USB. Yo creo que es bastante sencillo conectarlo si tenemos que hacer cualquier ajuste en Betaflight. Y sobre todo un tema que llama la atención mucho en este dron, y bueno, que a la hora de filmar entre gente o de tener el dron localizado puede ayudar, es, como os decía, los neones de abajo, que vamos a encenderlos. Veis que dan bastante luz, ¿eh? Yo pensaba que serían más apagaditos, pero oye, aquí a plena luz del día se ve bastante bien. Queda chulo, ¿eh? Esto me gusta de este dron, esta cosita, este tunerillo, este aspecto tunerillo que tiene, me gusta mucho. Pues nada, ya lo hemos visto, ya lo hemos conocido, ya sabemos cómo es. Hay que hacer lo que hacemos siempre. Lo bindeo a la emisora y vamos a volarlo. Nos ha tocado un día fenomenal para volar este cacharrillo, con un poquito de niebla al fondo, sol y sin viento, una gozada. Y el bicho ha respondido muy bien, me ha gustado mucho, sobre todo porque es bastante ágil. Es verdad que lo tienes que llevar bastante subido de vueltas, pero responde bien, ¿eh? En la parte superior, digamos, de las revoluciones por minuto va muy bien, más rápido que algunos otros Cinebooks que he utilizado yo. Por ejemplo, sí que se nota diferencia en potencia con un Pavo 25, pero a la vez es chiquitito y no llama mucho la atención, que creo que es la principal ventaja, pues por ejemplo sobre un Cinebook 35 de la misma HG-LRC, que son bastante ruidosos. En este caso este no suena mucho, se lleva bien, incluso pues podrían hacer algunas cosillas. He grabado primero, tenéis aquí primero un vuelo tranquilito, haciendo, pues familiarizándome con el dron, va bastante bien como veis, pero es un vuelo tranquilote, y luego en un segundo vuelo pues ya
hacia final del vuelo veis que me animo a hacer alguna cosita más, a meterle un poco más de caña. No me he atrevido a hacer más cositas de free porque tampoco me quiero cargar los ductos, prefiero hacerlos con un dron que no tenga ductos porque así al menos no los rompo, pero es capaz, el bichillo tiene bastante potencia, responde muy bien. En lo que respecta al vídeo, ahí en 25 milivatios se queda con una potencia de transmisión bastante escasa. De hecho, luego os pongo un vídeo de que pierdo la señal y se me cae y al dron no le pasa nada, el dron ni un solo rasguño, pero he perdido totalmente la visión. Claro, son 25 milivatios, es una zona mala en la que vuelo, como sabéis, en la que hay bastantes interferencias y me quedo a ciegas y abajo el dron. Pero bueno, si no, yo creo que va bien. La calidad de vídeo, pues para ser un analógico no está nada mal. Yo prefiero que sea en digital, el salto es importante, pero hay que entender también, pues bueno, hay quien prefiere uno u otro por distintos motivos, ya sea por el alcance, ya sea por la potencia, ya sea por el presupuesto o por lo que fuera. En general, un dron muy estable cuando vas tranquilo, muy ágil, no me ha hecho nada raro y he salido muy a gusto. De hecho, he dicho, este dron me lo quedo pues para grabaciones y demás. Yo creo que va a ser ahora durante algún tiempo mi dron de cabecera porque me ha gustado mucho. Tiene la cosita esa de las lucecitas de neón que bueno, le dan un look un poco distinto, y es que el único problema que me ha dado ha sido con la recepción de la radio, que no tengo TBS, he cambiado el receptor por un LRS de esos de AliExpress de 10 euros que manda narices arriesgar un dron de 300 y pico euros por un receptor de 10 euros, pero lo he hecho, perdón, mea culpa, y he perdido señal de radio a los 200 metros. Me ha hecho un RX Lost, enseguida se ha recuperado y en el vídeo apenas lo vais a notar, pero sí que me ha pasado. Por lo tanto, conclusión, no compréis los receptores LRS baratos, o al menos no con la antena que traen, que suele ser bastante cutril. Volviendo al dron, totalmente recomendable, me ha gustado mucho. Yo creo que es un tamaño muy bonito porque, bueno, a continuación os pongo si puede o no con una GoPro, pero es un tamaño con el que le puedes poner cualquier cámara pequeña de deportes y tira bastante bien sin apenas notarlo, y a la vez no llama mucha la atención. Es un dron chiquitín que no saca mucho ruido y te da la suficiente confianza como para que puedas jugar con él. Lo he volado todo de serie sin hacer ningún cambio en el Betaflight, no creo que los necesita, viene muy bien ajustado, con solo cambiar lo que son los canales a tu gusto y combinarlo está perfecto para que eche el vuelo. Sí que lo he hecho pues con baterías de 1100 miliamperios, el tiempo de vuelo, si vas tranquilito, puede andar en torno a los 5 minutos, si no llevas mucho peso. Si le metes baterías de 1300 yo creo que podrás mejorarlo. Una prueba que quiero hacer es ponerle baterías de 6S, a ver qué tal responde, igual la hago y os lo comento. Muy bien, os dejo con el vuelo, bueno, más bien con los vuelos, incluso con el crash test, y más adelante os pongo también lo que sería la prueba llevando una GoPro 11, a ver qué tal vuela, a ver si puede con ella. Y ahora la pregunta que me vais a hacer muchos: ¿puede llevar el dron una GoPro? Bueno, pues vamos a probarlo, vamos a volarlo con la GoPro 11, a ver qué tal va.